Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a retomar nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y estamos estudiando la parábola del sembrador. Justamente hace 15 días iniciamos la palabra del sembrador. Iniciamos este estudio de la parábola del sembrador. Y esta parábola, mis hermanos, pues nos presenta un escenario donde la semilla es sembrada y cae en 4 diferentes tipos de tierra. Y explicábamos en el sermón anterior de cómo la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra en la que cae esta semilla somos nosotros. Ahora, hay algo que hace que la palabra dé fruto o no dé fruto. La palabra es la misma. La calidad de la palabra es la misma. La calidad de la semilla es la misma. ¿Qué es lo que hace que esta semilla, que es la palabra de Dios, dé o no dé fruto? Bueno, según esta parábola, el Señor Jesús nos enseña que la semilla que cayó junto al camino, es lo que vimos el mensaje pasado, es la palabra que cuando la recibimos no la entendemos. Cuando una persona escucha la palabra y no la entiende, dice textual, dice el Señor Jesús, llega el diablo y se la quita. ¿Por qué? Porque no la entendió, no la apropió, no la hizo suya. Como cuando decimos, mira, le entra por aquí, le sale por acá. O sea, como que si no le hablaron. Muchas personas, al no entender la palabra se vuelve infructuosa. ¿Por qué? Porque esta persona no se la apropió, no se la quedó, no la comprendió. La palabra tiene poder. Dice la Escritura que la palabra nunca regresa vacía. Pero cuando no entendemos esta palabra, ¿verdad? Continúa la enseñanza. El día de hoy vamos a ver aquella semilla que cayó en un lugar donde no había mucha tierra, no había mucha profundidad en esa tierra. Vamos a ir a el Evangelio capítulo 4, verso 5. La semilla que cayó entre pedregales. Amén. Cayó en tierra poco profunda. Dice la Escritura. Otra parte, es decir, la semilla, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, verso 6, salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más invocamos tu nombre y te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría para entender, para comprender, para vivir tu palabra en nuestras vidas. La honra y la gloria sea a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí que otra parte de la semilla cayó en un terreno donde había pedregales y donde la tierra era, ¿qué? Poco profunda. Y dice la Escritura que esta semilla cayó ahí. ¿Y qué pasó con esa semilla? Comenzó a crecer rápido. Hubo un crecimiento rápido. Pero ¿qué pasó? Dice que el sol salió, la tierra no era profunda, no había mucha raíz. ¿Y qué pasó con esa semilla? Pues finalmente se secó. Y el Señor Jesús usa esta forma de explicarnos lo que ocurre en el campo, porque además esto es cierto, ¿eh? O sea, cuando tú siembras en un terreno pedregoso, las matitas van a salir rápido, pero como no hay mucha profundidad, se van a secar. Es así.
Eso ocurre en la realidad. El Señor Jesús usa esta parábola para explicar lo que ocurre con las personas que escuchan o que escuchamos la palabra. Y fíjate la explicación del Señor Jesús. Vamos al verso 16, ahí mismo en el Evangelio de Marcos. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como con gozo. Cuando se les es predicado el evangelio, dicen, qué bendición, oye, sí, qué bueno, y gloria a Dios, y empezamos a estudiar, empezamos a ir a la iglesia. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero fíjate, hay algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros llegamos al evangelio, cuando nosotros llegamos a Cristo, hay una realidad que a veces nosotros perdemos de vista. Y aquí lo dice, no tiene raíz, es de corta duración, porque cuando viene, ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. A ver, pastor, vamos haciendo una pausa. ¿Cómo que por oír la palabra van a venir problemas? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no al estudiar la palabra mis problemas se van a terminar? ¿Qué no al venir a Cristo mis problemas se van a acabar? ¿Qué no al llegar al Señor Jesús la vida es color de rosa? ¿Pare de sufrir? Bueno, hermano, mira, según lo que dice aquí, vamos a enfrentar problemas. Ahora, entendamos el contexto de la vida. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un mundo afectado, trastocado por el pecado. Vivimos en un mundo imperfecto. Aunque tú veas los cielos, las montañas, dice la Escritura que cuentan el firmamento, cuenta la obra de las manos de Dios, por supuesto. Pero esa obra de Dios se fue afectada. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces tú y yo vivimos en un mundo que vive afectado por el pecado. ¿Cómo esperamos que las cosas siempre vayan bien cuando vivimos en un mundo afectado por el pecado? Se nos olvida, hermanos, esa es la realidad. Se nos olvida que el mundo en el que vivimos está afectado por el pecado y por eso pasan cosas malas. Y luego la gente quiere echarle la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios en los pabellones de los niños enfermos con cáncer? O sea, Dios no tiene la culpa de que los niños se enfermen de cáncer. ¿Dónde está Dios cuando tiraron bombas? Dios no tiene la culpa. Dios no manda a nadie, hermanos. Dios no manda a nadie tirar bombas en una escuela. Dios no manda a nadie. O sea, eso son actos de la voluntad humana bajo la influencia del pecado y la maldad. Es eso. Pero Dios no es culpable. Se nos olvida que vivimos en un mundo influenciado, afectado, diría yo, maldecido, como dice la Escritura. Cuando Dios encuentra a Adán y Eva en la situación de pecado, a la serpiente la maldice, pero también lanza una serie de maldiciones en torno a ¿qué? A las consecuencias del pecado de la tierra, ¿no? Simplemente con el sudor de tu frente vas a hacer fructificar la tierra. O sea, vivimos en un mundo afectado por esa condición de pecado. Entonces, ¿cómo es que nosotros esperamos que esa condición de pecado no nos afecte o que los problemas no nos afecten? Ahora, ¿Dios quiere que tú sufras? No. ¿Dios quiere que te vaya mal? No. Por eso aquí lo dice. Por eso aquí mismo se toma esta parte. Es una advertencia. Ahora, muchas veces las personas cuando llegamos a Cristo
comenzamos a experimentar situaciones que dicen, no, caray, se me hace que estaba mejor antes, ¿no? Les voy a platicar. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, nos casamos, hermanos. Y yo creo que no teníamos ni 1 o 2 meses de casados cuando comenzamos a ver el panorama oscuro totalmente. Financieramente, mal. Mi esposa estuvo una semana hospitalizada. Nunca supimos qué tuvo, nunca supimos qué le pasó, un dolor y una situación. Mi mamá angustiada, preocupada, mi suegra angustiada, preocupada. Iban, oraban a nuestra casa por nosotros. Y la verdad es de que el primer año de casados fue un año sumamente difícil. Yo tenía poco tiempo de haberme convertido, ¿no? Pero a veces olvidamos que estamos en un mundo que está afectado por el pecado y eso tarde o temprano nos alcanza, tarde o temprano nos afecta. Vuelvo a repetir, no es algo que Dios quiera que tú vivas como parte pues es que Dios me manda. No, Dios no le va a hacer mal a nadie. Dios es bueno y misericordioso y dice la Escritura que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Él. Sin embargo, vivimos en un entorno afectado por el pecado. Entonces, aquí el Señor Jesús dice, los que escuchan la palabra, pero a la hora de que escuchen la palabra y ven que en su vida ocurren problemas, tribulaciones, luego ¿qué pasa? Se desaniman. Dicen, no, pues nomás empecé a ir en la iglesia y comenzó problemas en mi casa, mi papá me corrió, mi mamá ya no me habla, mi esposa ya no me habla, mis hijos se burlan de mí. O sea, comienza a haber una serie de situaciones, de tribulaciones, de complicaciones. No sé si a ustedes les pasó o les ha pasado o les va a pasar. Mira, te voy a poner 2 ejemplos de aquí, baratos, así, barato. Aquí enfrente hay una tienda. Esa tienda la atendía antes otra familia, otra persona. Y el señor de la tienda tenía unos niños chiquitos. Alexis se llama uno de ellos, Alexis. Y entonces Alexis estaba chiquito de pañales. Y venían aquí y a veces venían solo los niños o venía el papá. Y cuando el papá venía, se escuchaba. Eran de un pueblo de Michoacán. Y un día platicando con él, le preguntamos, ¿ya tienes tiempo que no has ido a la iglesia? ¿Por qué no has ido? Y la respuesta de él fue, cuando yo voy a la iglesia con ustedes, esa semana, de los vecinos de aquí, nadie me compra. Pasan y me dicen, que te compren tus hermanos. Hay aquí, por la palabra. Pero agárrate, ahí te voy a platicar otro chismecito celestial. Ese nos pasó a mi esposa y a mí. Fue feo, feo. Antes de ese chismecito celestial, quiero que vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 31. Juan capítulo 16, verso 31 al 33. Fíjate, debería ser lo contrario, ¿no?
Oye, fíjate que estoy yendo a la iglesia. Oh, qué bien, qué bendición. No, no, es todo lo contrario. Te van a criticar, te van a pelear, te van a tratar de desanimar. Vamos contra corriente, hermanos. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú vienes aquí a la iglesia, vamos contra corriente. Amén. Pero fíjate, el Señor Jesús ya lo tiene todo visualizado y nos habla al respecto. No como para asustarnos, sino para qué? Para que estemos listos, para que estemos preparados. Amén. Fíjate lo que dice, verso 31 al 33. Amén. Dice el Señor Jesús, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate, yo, gracias a Dios, fui llamado al ministerio en el 2002. Me convertí y para pronto yo sentí el llamado de parte de Dios al ministerio. Me convertí en junio del 2002 y para enero, febrero del 2003 yo ya estaba pastoreando una congregación. Una congregación que empezó con 4 o 5 mujeres, una de ellas mi mamá, y comenzamos y Dios hizo su obra ahí. A lo largo de 4 o 5 años, la iglesia creció a tal grado que tuvimos que construir en donde estábamos, había un terreno que era parte de la iglesia, pero nosotros estábamos en un espacio, yo creo que era como aquí, pequeño, y tuvimos que construir porque ya no cabíamos. Gracias a Dios. La iglesia creció tanto que cada domingo teníamos alrededor de 120 adultos y teníamos de niños, hermanos, como no tienen idea, teníamos como unos 70 niños. Entonces ya te imaginarás la cantidad de maestros de niños que teníamos. Todo iba bien. Yo tenía estudios todos los días de la semana, teníamos estudios en casas, a veces hasta 3 estudios al día. Yo no sé qué pasó. Otro de los pastores que estábamos colaborando juntos, yo no sé qué pasó, de dónde o cómo o por qué comenzó a pelearnos, a mi esposa y a mí, literal. Llegábamos, saludábamos, ¿no? Y a mi esposa no la saludaba. Y decía, ¿vi bien? O sea, y hacía así como, ¿el hermano no saludó a mi esposa? Hubo un día, ahí teníamos bautisterio, hermanos. Íbamos a tener bautizos y le dije, oye, bro, yo voy a ir por los hermanos que se van a bautizar, porque además era mi familia, entonces voy a ir por ellos, tú me ayudas a ir llenando el bautisterio. ¿En qué consistía llenar el bautisterio? Abrir una llave y poner la manguera. Llego corriendo, 10:50 de la mañana, el culto era a las 11, llego corriendo y el bautisterio seco, ni un agua. Entonces le digo, oye, bro, ¿y el bautisterio? Pues nadie lo ha llenado. No, pero es que yo te pedí. No, tú no, a mí no me pediste. Dije, hermano, pero sí te lo pedí. No, no me lo pediste. Bueno, pero oye, sentido común, bro. No. Encorbatado que andaba, me quito la corbata, me quito la camisa con mi camisa interior y entre otros hermanos me ayudaron a carrear botes de agua, pusimos la manguera
Iniciamos a las 11:30 de la mañana el servicio. Pero deja eso. ¿Sabes cómo terminó la historia? Bueno, nos convocó a una sesión con los demás pastores de las otras iglesias, con una serie de falsos sobre mi esposa y sobre mí, nos corrió de la iglesia. Me pidió las llaves de la iglesia. No pude ir a despedirme de los hermanos. Hermanos con los que teníamos 5, 6 años de ir a su casa todos los días. Salimos mi esposa y yo llorando de ahí. Al día de hoy yo no entiendo, de verdad no entiendo por qué dijo todo lo que dijo. Incluso alguien, un pastor que ya murió, ya no está aquí con nosotros, ya está con el Señor, un día me dijo, oye hermano, dice, ¿no crees tú que el hermano como que es del otro bando y como que tú le gustas? Y dijo, le digo, no me digas eso, le dije, no, no, dice, es que te trató con un odio, hermano. Yo honestamente digo, ¿qué le pasó? No sé. Ese tema es algo duro para mí, para mi esposa, porque nos corrió de la iglesia, literal. No pudimos despedirnos, no pudimos despedirnos. Se quedó con la tesorería de la iglesia, se acabó la iglesia, hoy en día sigue la iglesia, pero esa congregación, de esa congregación que te estoy hablando, queda una sola familia o dos familias. Al tiempo ya nos acercamos y platicamos, pero para ellos fue muy doloroso porque, hermanos, así como con ustedes, yo era su pastor y que de repente ya no va a venir y que alguien venga y les diga cosas que ustedes, ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué te platico esto, hermano? Porque fíjate lo que dice el Señor Jesús. Él lo advierte. Él lo advierte, dice, estas cosas os he hablado, el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní. Es momentos antes de que lo arresten. Al Señor Jesús, al autor de la vida, al que hizo el cielo y la tierra con su palabra. Él es la palabra hecha carne. Bueno, él iba a ser traicionado y entregado. Y entonces el Señor Jesús les dice, oigan, van a pasar estas cosas, les advierte. En el mundo van a tener aflicción. Si a mí me van a perseguir, a ustedes los van a perseguir. Si me van a hacer esto, a ustedes también, porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si hacen esto con el Señor, ¿qué quiere decir? Que con los siervos igual. Sin embargo, ¿cuál es el aliciente que tú y yo tenemos? Dice la Escritura, dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Confía en Él, confía en su palabra. Te platico, te sigo platicando qué pasó después de eso. Nos corrieron, salimos llorando, hermanos. No sabíamos, Josué tenía, yo creo que 2 años, ¿verdad? Fíjate, hace 17 años de eso. Josué tenía 2 años, salimos llorando y pues ya nos regresamos ahí. El siguiente domingo nos reunimos en casa de mi mamá, algunos hermanos que se enteraron, porque hasta eso me prohibieron que hablara con ellos. Fue muy duro. Hubo hermanos que dijeron, hermano, no nos importa, nosotros vamos donde usted esté. Yo no quería eso porque yo sentía que era una cosa como
como entrar en la carne, ¿no? Como de decir, son míos. Y no son, no, o sea, no son, las almas no son de los pastores, las almas son del Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo no quería entrar en ese juego, pero hermanos me dijeron, no, hermano, nosotros vamos. Y nos comenzamos a congregar. Bueno, para mí fue una lucha terrible, porque ¿sabes qué yo quería hacer? Yo quería desentenderme de todo. No dejar de creer en Cristo, nunca fue eso, pero sí quería dejar de ser pastor, la verdad. O sea, yo decía, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no, y ya no. Yo no quería. Pero fíjate, yo estaba, no quería ser pastor ya, pero seguía estudiando la escritura. Y entonces seguía estudiando la escritura y estaba leyendo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo 1 y Timoteo 2. Entonces yo decía, Señor, ya no quiero ser pastor. Y luego entonces encontraba el pasaje que decía, cumple tu ministerio. Y decía, sí, Señor, sé ejemplo a los creyentes. Señor, pero que nadie tenga en poco tu juventud. Dice el Señor Jesús, confía, confía en lo que yo he dicho. De verdad espero que nunca pases una cosa tan dura, tan difícil. Pero cual sea la situación por la que pases o estés pasando, aférrate a la palabra. Eso es lo único, te puedo decir, hermano, eso es lo único que a mí y a mi esposa nos ha ayudado, de esa que te estoy platicando y de muchas otras. La palabra ha sido lo único que nos ha dado certeza y seguridad. Mira, en las vacaciones de Semana Santa, un hermano nos invitó a pescar. Ay, hermano, es una sensación tremenda. Y te ves ahí en el océano así y la lancha se mueve. Es una locura. Mira, haz de cuenta que en la vida vamos a enfrentar momentos así, donde todo se mueve, donde tu mundo todo se mueve, todo. Lo único que te ancla, lo único que te afirma, lo único que te sostiene, lo único que te hace mantenerte firme ante un escenario de adversidad, de tribulación, de dolor, de sufrimiento, es la palabra del Señor, lo que Él dijo, su victoria. Acuérdate, el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, sí, pero Él ha vencido, Él está por encima de esa aflicción. ¿Por qué? Porque Él, aunque murió en una cruz, resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir? Que venció todo. Y eso, hermano, es a lo que tú y yo nos tenemos que aferrar. En un mundo lleno de aflicciones, ¿no? De injusticias, de adversidades. Ahorita los testimonios, ¿verdad? Lo que platicaba el hermano Arturo, dices, ¿es justo? Pues no, no es justo. Lo que platicaba la hermana María, ¿es justo? Pues no, no es justo. Pero ante eso, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Él ha vencido eso. Si no fuera por su palabra, hermanos, pues yo no estaría aquí, la verdad. Ahorita ya lo platico, ya lo platicamos, ya fue algo muy feo, muy feo. Yo ahora lo entiendo a la luz de la escritura y digo, bueno, pues es que
la Escritura dice que eso puede pasar. Y pasó. Al Señor Jesús lo entregó uno de sus discípulos que comía junto a él. ¿Qué puedo esperar yo, verdad? Que no soy nada comparado con el Señor Jesús. ¿Qué puedo esperar yo? Si al Señor lo traicionaron, pues... Y no lo comparto como victimizándome, ¿eh? O sea, te lo comparto como un testimonio de que podemos enfrentar situaciones difíciles. Y no tenemos que rendirnos. Ahora, aquí la clave, ¿cuál es? Echar raíz. Tú trata de sacar un árbol de esos árboles que echan raíces profundas. No lo vas a poder sacar. A veces ni con maquinaria. Es muy complicado. Y a veces lo que hacen es lo cortan, le cortan el tronco, pero como sigue echando raíces, ¿qué crees? Vuelve a retoñar. Hay imágenes de árboles muy gruesos que los podan, el troncón queda ahí y luego al tiempo salen las matitas verdes otra vez. Nos podrán cortar, pero si seguimos con las raíces en la palabra, vamos a reverdecer. Vamos otra vez a florecer, ¿no? ¿Cómo podemos echar raíz? Sería el otro punto. ¿Cómo tú y yo podemos echar raíces siendo conscientes que vamos a enfrentar momentos de tribulación, que vamos a enfrentar momentos duros? ¿Cómo podemos echar raíz? Fíjate, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Fíjate lo que dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí como la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es palabra inspirada por Dios. Si tú lees, por ejemplo, Génesis, palabra de Dios, y Dios te va a hablar algo en Génesis. Si tú abres Proverbios, Dios te va a hablar en Proverbios. Si abres Salmos, Dios te va a hablar en los Salmos. O sea, cualquier libro que tú abras de la Biblia, Dios te va a hablar a ti, a tu vida. Y luego fíjate, estas escrituras tienen una virtud, un propósito. ¿Cuál es? Enseñar. ¿Cómo vamos a echar raíz nosotros? Bueno, estudiando la palabra, porque la palabra nos va a enseñar cómo enfrentar, cómo decidir, cómo vivir. Y es que mis hermanos, miren, la realidad es de que nadie de nosotros somos perfectos. Ni siquiera los pastores. Necesitamos ser enseñados también. Cuando yo estudio la palabra, cuando yo estoy aquí compartiendo la palabra, hermano, Dios también me habla a mí, porque yo también necesito ser enseñado. No vengo aquí a hablarte de la palabra como que si yo fuera experto o sabio o perfecto. Vengo a exponer de la palabra porque yo también estoy siendo formado, porque yo también estoy siendo enseñado. Y la palabra de Dios, hermanos, es fundamental para nuestra enseñanza. Y cuando nosotros aprendemos, echamos raíces. Hay un dicho que dice que lo que bien se aprende, jamás se olvida. Aprende, hermano, la palabra.
Aprende. No de memoria, no, no, no. Comprende la escritura, medita en ella, lo que dice la misma escritura. El Salmo 1 habla de eso. Medita en su ley. Hay otro salmo que habla, deleítate en Jehová y él cumplirá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. O sea, y a veces, hermanos, digo, a mí me pasa, no sé ustedes, de repente mi mente está pensando en cada cosa y digo, no, hay que pensar en la escritura, hay que reflexionar, hay que meditar. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está queriendo mostrar? Para afianzar mi vida, para anclar mi vida, para tomar buenas decisiones. Porque el mundo es malo, hermano. Eso tú y yo lo debemos de tener claro. O sea, el mundo, vuelvo al punto, el mundo está afectado por esa situación de pecado. O sea, así es. Y en la palabra nosotros encontramos la enseñanza que nos va a permitir enfrentar esas situaciones. Pero no solo es la enseñanza, sino nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Cuando Dios nos hace ver nuestro error. ¿Has intentado, hermano, hacerle ver a alguien su error? ¿Y te ha funcionado? No, ¿verdad? Es que tú y yo no tenemos ese poder de redarguir. Redarguir significa hacerle ver su pecado. Pero en este caso, Dios es el que nos redarguye a través de su palabra. ¿No te ha pasado que cuando lees la escritura, de repente llegas a una conclusión, decir, chales, me equivoqué? ¿Quién te está hablando ahí? Dios. Te está diciendo, mira, Alex, la calabaceaste, pero si bien y bonito. Señor, Él te quiere llevar y Él me quiere llevar a ese corazón contrito y humillado y decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Para eso es que nos redarguye, no para humillarnos, sino para proceder al arrepentimiento. Cuando tú y yo nos damos cuenta de nuestro error, de nuestro pecado, no nos queda otra más que ir y pedir perdón. Eso implica redarguir. Fíjate, redarguir y corregir. Todos nos hemos equivocado, hermanos. Miren, ninguno de nosotros puede decir que nunca se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado. Lo importante aquí es corregir tu equivocación, corregir tu error. Corregir. Corregir a veces implica, por ejemplo, cuando tú escribes, ¿verdad? Corregir implica borrar. Corregir implica a veces darle vuelta a la página. Corregir implica muchas veces volver a empezar. Hermano, la verdad es de que Dios es bueno porque nos da la oportunidad. Fíjate, yo la verdad le doy gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de volver a empezar, de corregir. ¿Te imaginas qué terrible sería si no tuviéramos esa oportunidad? Y Dios nos da esa oportunidad a ti y a mí. Corrige. La corrección no es un no te me presentes. No, la corrección es deja de hacerlo. Ya no lo hagas. A veces nos cuesta porque nuestra carne no le gusta reconocer que estamos mal. Pero la escritura, por eso es importante acudir a la escritura, porque tu carne te va a decir que no, que estás bien, pero la escritura te va a decir, estás mal, acéptalo, corrige, cambia. Por eso es importante ir a la escritura, porque si tú y yo consultamos a nuestro corazón, dice la escritura que nuestro corazón es engañoso.
Como estos anuncios, ¿se acuerdan? Había unos anuncios bien chistosos, pues, de estos anuncios de una cerveza, que llegaba alguien y se metía a su casa y se veía al espejo. Y le decía, a ver, entonces, ¿qué? ¿Vamos a la fiesta o no? No, pues lo que tú digas. Se estaba hablando él solo al espejo. Lo que tú digas. Bueno, si tú dices, vamos, vamos. Y luego terminaba el anuncio diciendo, por los que se mandan solos, ¿verdad? O sea, si de veras tú y yo hacemos ese ejercicio, ¿cuándo tú te vas a decir a ti mismo que estás mal? Nunca. Porque nuestra carne así es. Pero la escritura no es así. La escritura te dice, oye, tú piensas que estás bien, pero la verdad no estás bien. Por eso es importante anclarnos a la palabra. Por eso es importante ir a la palabra. Finalizo. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Prepararnos para toda buena obra implica que ¿qué? Que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por momentos difíciles y que el Señor quiere que tú y yo estemos ¿qué? Preparados. Y no es lo mismo enfrentar un problema, enfrentar una situación difícil preparados a enfrentarla sin estar preparados. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos hay una parte de Estados Unidos donde los tornados, tú sabes cuáles son los tornados, ¿verdad? Son estos fenómenos donde el viento eh, tiene velocidades, híjole, de 200, de 300 kilómetros por hora, gira el viento, entonces llega y arrasa con las comunidades, ¿no? Las casas en ese tipo de lugares deben de estar preparadas para enfrentar eso. ¿Cómo lo hacen? Tienen subterráneos sellados prácticamente. Quien tiene esos subterráneos, quien escucha la alarma y va y se mete rápido a su subterráneo, cierran y sellan, porque son momentos de 1 o 2 horas de crisis, ¿eh? Ni siquiera es días, ¿no? Eso a veces son minutos de la tormenta, digámoslo, pero si la tormenta te agarra fuera de algún refugio, es una tragedia. Bueno, de todas formas es una tragedia. Pero cuando las personas acuden a los refugios, la tragedia solo es material. Cuando no acuden a los refugios, la tragedia se convierte en pérdidas de vida. No es lo mismo enfrentar ese problema desde un sótano debidamente estructurado, protegido, preparado para eso, donde sabes que se terminó la tormenta, sales y a lo mejor no vas a ver tu casa en pie. Sí, bueno, pero volteas abajo y ves a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tu mamá, a tu papá y dices, gloria a Dios, volvemos a empezar. Ah, bueno, aquí es lo mismo. La palabra nos prepara para enfrentar esos momentos difíciles, para que cuando ocurran, tú y yo sepamos qué hacer, para que cuando ocurran, tú y yo sepamos a quién acudir, cómo enfrentarlo. ¿Lo vas a enfrentar con tus fuerzas? ¿Lo vas a enfrentar con tus capacidades? No vamos a soportar. Si lo enfrentamos desde la palabra, hermano, hermana, vamos a salir adelante. Echemos raíces, hermanos, en la palabra del Señor. Si no echamos raíces, hermanos, cualquier situación de tribulación nos va a tumbar. Cualquiera. Oye, ¿por qué ya no viene el hermano fulano? No, pues es que vino, pero como alguien no lo saludó, se agüitó.
O no, es que yo no voy ahí porque la verdad, mucha tierra en la iglesia. Si la tierra o si el hermano te saluda o no te saluda, depende para que tú sigas firme en la palabra de Dios. Imagínate, a la hora de que, de que nos quieran poner la marca de la bestia, imagínate. O a la hora de que haya una situación más dura, más difícil. Por eso, hermanos, anclarnos, echar raíz en la palabra. ¿Ven? En la palabra del Señor. Para que podamos enfrentar estos momentos de dificultad. Y los enfrentemos dándole gloria a Dios, sabiendo que Él es el que nos ayudó. Fíjate. Otra anécdota y ya cerramos. Murió mi mamá hace 9 años, ya casi 10 años. Y tengo un primo que es médico y cada vez que me ve, me lo recuerda. Me dice, yo te admiro, él en sus palabras, te admiro por la serenidad que tú tuviste cuando murió tu mamá. Yo me pongo a pensar qué voy a hacer el día que mi mamá muera y yo me vuelvo loco. Yo nunca me había puesto a pensar cómo la demás gente me vio. Yo estaba devastado, ¿eh? O sea, yo estaba sumamente triste, descompuesto totalmente. Pero él me vio con serenidad, me vio con paz. Es muy duro perder a tu mamá. Bueno, al menos para mí. Pero aún ahí, en medio de ese dolor tan fuerte para mí, Dios me sostuvo. Y ¿sabes qué? Eso sí lo percibí. Sí percibí que Dios me sostuvo. Solo me derrumbo. Solo, pero el Señor, su palabra, su presencia en nuestra vida es el que nos hace poder enfrentar momentos de adversidad, momentos difíciles. Amén. Así es que, mis hermanos, echemos raíces en la palabra del Señor. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos que solo tú a través de tu palabra nos permite encontrar esta ancla, esta fortaleza, el poder profundizar raíces en tu palabra nos hace fuertes, nos prepara para enfrentar la vida. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, nos preparas para toda buena obra. Señor, ayúdanos, aquí estamos, Dios.